Voy a conversar ya con Sebastián Basalo, director de la revista THC, la revista de cultura canábica más importante del país y la región. Gracias, Sebastián, por estar con nosotros. Valeria Salech es referente y cofundadora de Mamá Cultiva Argentina. Gracias, Valeria, por estar con nosotros. Y Eduardo Calina, médico psiquiatra y máster en adicciones. ¿Comparten lo que decía Mariana sobre el estado de situación del uso de marihuana medicinal en la Argentina? ¿Quién quiere empezar? O quiera. Yo lo que debo advertir que el uso medicinal es algo absolutamente necesario, se debe hacer, pero dentro de las reglas de lo que exige la medicina, habiendo investigado, habiendo estudiado bien los componentes que se van a usar, hasta estar seguros que los aspectos positivos son significativos y no hay daños a corto o a largo plazo. Cuando se investiga un determinado remedio que llega a las personas, ha pasado un largo proceso de estudios. La marihuana tiene componentes absolutamente utilizables, por lo menos hay 2, 3 que ya están perfectamente individualizados. No es lo mismo la parte por el todo, porque cuando se fuma marihuana, al igual que el tabaco, está lleno de cancerígenos, de alquitrán, benceno, tolueno, hidrocarburos policíclicos aromáticos altamente cancerígenos, benzopireno, agente del cáncer de pulmón. El fumar marihuana es absolutamente dañino. No quiere decir eso que en ningún obstáculo, como han hecho en Estados Unidos, extrajeron dronabinol, por ejemplo, uno de los más de 100 cannabinoides conocidos, se lo estudió y hoy día en Estados Unidos ya se puede comprar con el nombre de, acá no hago propaganda porque no existe, nombre de Marinol, para las náuseas y los vómitos, y es un medicamento interesante, nada más, no tiene ningún fanatismo. Nunca vi que nadie haga manifestaciones por usarlo. Bien, perdón, pero ¿es este el aceite que están utilizando aquí en Argentina? En Argentina está prohibido. Sí, digo, el que están importando, obviamente. Se importa un tipo de aceite de una variedad de planta. La planta de marihuana nosotras la conocemos muy bien, no porque nos guste o hayamos querido conocerla, sino porque la desesperación de las madres de chicos con epilepsia refractaria y muchas otras patologías que derivan en epilepsia nos obligaron a buscar alternativas, ya que la medicina tradicional no encontraba ninguna solución para nosotras. Explícanos un poco qué es Mamá Cultiva, porque cuando hablas de nosotras te referís a las mamás, a las familias colectivo, reunidas en Mamá Cultiva. Yo represento a Mamá Cultiva, que somos un grupo de madres, padres, cultivadores, familiares de chicos con epilepsia refractaria y muchas otras patologías que tienen que ver con convulsiones y no tanto. Se va ampliando la familia, pero nosotras nacimos desde la desesperación de no tener un fármaco que contenga la solución en el tratamiento de nuestros hijos. Nosotras les dábamos a nuestros hijos desde 3 hasta 7 anticonvulsivos diarios. Esto significa, para la gente que no lo sabe, entre 36 y 60 pastillas diarias de distintos fármacos anticonvulsivantes, y también, porque el anticonvulsivante tiene muchos efectos secundarios, medicación psiquiátrica. Entonces, y con toda esa farmacia en la habitación de mi hijo y de todas las mamás, no lográbamos, los chicos seguían convulsivando, vivíamos un drama. Realmente es una vida que yo no le deseo ni a mi peor enemigo, atadas a la enfermedad, denigradas por la enfermedad, esclavizadas por la enfermedad, que con el cannabis, con la planta, en cualquiera de sus formatos de consumo, hoy se habla mucho del aceite, pero la realidad es que lo que hace bien es la planta, hemos logrado salir de casa. Yo estoy acá. Hemos logrado no solo reducir la cantidad y la calidad de convulsiones, sino que los chicos tienen un despertar cognitivo y tienen una conexión con el entorno y dejan de tener comportamientos y conductas muy dañinas para ellos mismos, porque por lo general se vuelven autoagresivos y agresivos con el entorno y dejan de tener ese comportamiento. Y nosotras, al ver ese resultado y como madres que somos,
tuvimos la necesidad de agruparnos, de ayudarnos y de empezar a buscar a otras mamás con la misma problemática para informarlas, porque como primera medida en Argentina no hay información, entonces informarlas, contenerlas, asesorarlas y ayudarlas a cultivar, porque es una planta muy generosa además, que crece en cualquier lado y que en la extracción de sus propiedades es facilísima. Sebastián, bueno, perdón, ¿sirve cualquier cepa de marihuana para hacer el aceite o el tratamiento que sirva para estas patologías? A ver, hoy estamos ante una vulnerabilidad enorme, en general, y sobre todo lo están los pacientes que usan la marihuana medicinalmente, tanto los pacientes mayores de edad como los niños, sobre todo por la ausencia, producto de la prohibición de investigaciones científicas que nos permitan identificar puntualmente cuál es la cepa más efectiva que necesita una persona para determinado tratamiento. Los medicamentos que, como bien decía el doctor, existen en el mundo con componentes de la marihuana aislados, han demostrado ser efectivos en algunos casos, pero han tenido limitaciones. Todas las madres que están nucleadas en Mamá Cultiva y en otras agrupaciones, madres de niños con epilepsia, que han visto fracasar todos los tratamientos con fármacos convencionales y a los cuales incluso no les sirven estos medicamentos con componentes de la marihuana aislados, han encontrado la única alternativa eficaz para frenar las convulsiones de sus hijos con cepas de marihuana producto de la planta en forma natural, es decir, tanto los cogollos extraídos de la planta, de los cuales se elabora diversos tipos de aceite dependiendo de la cepa de cannabis que estemos hablando. Lo que estamos hablando es de un fenómeno que ocurre no solo en los países de Latinoamérica, sino a nivel mundial. 25, como se decía recién, 25 de 50 estados norteamericanos, Israel, Holanda, son países que están empezando a utilizar las flores de cannabis, los cogollos de la marihuana, para distintos usos medicinales, tanto en forma, insisto, de flores, como extrayendo de manera natural ese aceite. Estamos ante una realidad, más allá de la discusión que se quiera dar, estamos ante una realidad de un montón de personas que están en una situación grave de vulnerabilidad. Es decir, las madres, como Valeria, como otras madres de Mamá Cultiva, no están pidiendo permiso, ya están cultivando y están expuestas a penas de hasta 15 años de prisión. Eso es lo que tenemos que concientizar. No estamos acá en este momento ante una discusión de si la marihuana debe ser usada recreativamente o no. Estamos ante una discusión muchísimo más grave, que es que hay pacientes que la están usando, niños que la están usando, cuyas madres están expuestas a penas de prisión. Hace muy poquito tiempo en Córdoba hubo un caso de Alcides, un obrero metalúrgico de 71 años, que usa el cannabis con fines medicinales, obviamente como no lo puede adquirir en la farmacia, producto de la ilegalidad, tuvo que cultivar sus propias plantas. La policía le allanó la casa y Alcides, de 71 años, fue detenido y tuvo que someterse a un proceso penal, que por suerte fue absuelto, pero todavía hoy sufre discriminación en su pueblo. Por eso quiero decir que estamos ante una situación grave donde no se puede esperar más. Hay un montón de familias hoy que encontraron un alivio en el cannabis y que están, insisto, expuestas hoy, en las próximas horas, en los próximos días, a ir presos por haber encontrado la única herramienta que en estos casos les salvó la vida a sus hijos. Doctor, ¿cómo piensa que se podría cuidar a estas familias? Digo, porque están frente a un riesgo legal y también de salud, ¿no? Porque digo, más allá de que puedan cultivar sus propias plantas, también estamos seguros de que van a cultivar la cepa y van a tener el aceite adecuado para la patología que necesitan atender. Eso me parece que es interesante la discusión y sería un gran avance por avanzar con la investigación. Pero lo primero es dejar de exponerlos a penas de prisión. Digo, ese es el primer paso. Una vez que dejen de estar criminalizados, podemos avanzar con investigaciones profundas que permitan, por ejemplo, discernir qué tipo de cepa es la específica para determinado tratamiento, teniendo en cuenta, insisto, que la planta naturalmente produce cepas de cannabis que son efectivas más allá de los componentes aislados y que hay un montón de familias que necesitan cultivar su propia marihuana porque, por ejemplo, en los casos de epilepsia refractaria, hay un montón de patologías que requieren un cambio constante de la cepa. ¿Por qué? Porque una variedad de cannabis adquiere tolerancia, Valeria lo puede explicar mejor, al poco tiempo de uso y necesitan cambiarla constantemente. Y la industria, en general, cualquier tipo de industria trabaja para grandes poblaciones, no elabora productos muy específicos. Entonces no van a poder dar abasto con las necesidades que tienen algunos familiares de cambiar constantemente algunas cepas para mantener esa efectividad. Por eso es importante que en cualquier regulación que contemple el cannabis medicinal, como efectivamente ocurre en Estados Unidos y en otros estados, no se está pidiendo nada que ya no se esté aplicando, cualquier regulación debe contemplar la importación de algunos productos, debe contemplar la producción nacional, que incluso fomente la creación de puestos de trabajo en este sentido, pero también debe contemplar, y es fundamental que contemple el autocultivo. Las madres son el mejor ejemplo para poder demostrar eso. ¿Qué piensa sobre esto? Yo digo que a veces pagan justo por pecadores. Esas viejas leyes persecutorias debieran levantarse, pero sobre todo esto hay que tener más prudencia. Por ejemplo,
en el Boston Globe, un diario de los más importantes de los Estados Unidos, hace 2 meses más o menos, yo tengo lo tengo, puedo dar después cifra, los datos precisos, la Academia de Neurología de los Estados Unidos advierte sobre este tipo de usos que no han pasado por una investigación adecuada. Yo entiendo la desesperación de una madre cuando hay casos así extremos, se usa cualquier cosa, pero perfecto, pero de ahí ya empezar a sacar conclusiones de que sirve para todo es muy delicado. Igual nadie está diciendo que sirve para todo, ¿no? No, pero ya, por ejemplo, yo conozco muy bien la posición de Vassallo, él ya plantea un uso más masivo, con diferentes tipos de... Estamos hablando de uso medicinal, igual, Claro, ¿no? Digo, no pero el estamos uso hablando de medicinal, ningún otro la uso. medicina exige prudencia. ¿Sabes? Cuando uno entra a la Facultad de Medicina hay un cartel en la facultad que dice primum non nocere, quiere decir lo primero es no dañar. Un médico siempre tiene que tratar de no dañar y usar sustancias que no conoce y no sabe qué puede ocurrir tiempo después, porque imagínate, ustedes habrán conocido, cada tanto aparece a veces medicamentos aprobados que de repente 5 o 10 años después se descubre que pueden tener un efecto nocivo y se interrumpe. Esto que no pasó por ninguna investigación. Perdón, pero lo pregunto esto, ¿los aceites que se comercializan en Estados Unidos sí pasaron, me imagino, por una investigación? Decinos, Valeria, sí. Perdón, no pasaron, y además hay, en este momento estos aceites lo están usando los jóvenes con gas de butano o como sustancias volátiles, llegan a tener 80 veces el cannabis común tiene 20% de tetrahidrocannabinol, llegan al 80% de concentración. Hubo una cantidad de muerte de jóvenes que el New York Times les dedicó un artículo muy serio porque están ocurriendo desgracias. Es decir, cuando las cosas salen de las leyes, para algo están, para proteger, para poner límites, para hacer las cosas bien. Necesitamos leyes nuevas a veces para atender situaciones nuevas también, bueno, ¿no? Por eso, situaciones de emergencia muy especiales, como describe la señora de epilepsias refractarias, no es un tema que yo domino, no puedo opinar, me parece completamente comprensible que sea cualquier cosa. Pero de ahí a sacar conclusiones que ya hay que traer de todo y usar de todo y en todos lados, yo ahí no coincido con mi amigo Vassallo. Bien, Valeria, por favor. No, simplemente remarcar que nosotras queremos que se investigue. Queremos que se investigue la planta, que se sepa bien cuáles son sus propiedades. Nosotras las sabemos, pero estaría bueno que los científicos lo puedan ver. Ustedes la saben por su experiencia. Obvio. Que lo puedan ver, que la medicina, que llegue en algún momento a la Facultad de Medicina y que lleguen, pero primero es un camino que es de atrás para adelante, porque cuando nosotras vamos al neurólogo y les contamos los cambios que vimos, ellos automáticamente sienten una especie de rechazo porque es algo que no vieron en la facultad y que además está prohibido, con lo cual el primer obstáculo a saltar es un cambio de ley o que haya una ley específica para uso medicinal. El segundo obstáculo sería esperar a que llegue la ciencia y la medicina al punto en donde estamos nosotras. Pero mientras pasa todo eso, nosotras no tenemos otra alternativa que cultivar nuestras plantas y darle nuestros extractos a nuestros hijos. Y se lo damos con total tranquilidad porque nosotras les estuvimos medicando a nuestros hijos durante muchísimos años con fármacos que les traía todo tipo de complicaciones y que empeoraban en muchos casos el cuadro, como desde desnutrición, pavadas como caída del pelo, que por ahí a alguien le parece poca cosa, pero un chico chiquito lastima su autoestima de una manera irreversible, quemaduras, hay una medicación que se llama Sabril, que hace mal a la vista y nosotros lo vemos, no hace falta que nos cuente nadie. Entonces sentimos cierta tranquilidad porque más drogados que con los 5 o 6 drogas que nuestros hijos tenían encima no los vamos a tener. Y además, así como hay posiciones en contra y a favor sobre el uso libre de la marihuana, también hay un montón de estudios, sobre todo en Israel. Yo creo que
el presidente está bien que vea cómo funciona en Uruguay y en Chile, pero hay un montón de otros países que están realmente mucho más avanzados, como Israel, que desde creo que el 92, 94, que está legalizado el uso medicinal, o Canadá, que está muy, muy, muy avanzado, y tal vez habría que mirar por ahí como para acelerar los tiempos, pero mientras... Alguien tiene que sacarle esa información, ¿no? Claro, pero mientras pasa todo eso, investigan y discuten, y en el Congreso se presentaron en los últimos 5 meses como 5 proyectos nuevos, que nosotras como mamás no entendemos esos tiempos, porque nuestros tiempos son otros, los chicos nos convulsivan hoy, y estamos hablando de una prueba empírica de nenes chiquititos, de pacientes pediátricos que tenían 100 convulsiones diarias, y hoy tienen 1 o 2 diarias, y a veces ninguna. Sebastián, ¿conoces? Sí. Yo quisiera hacerle una pregunta, perdón, pero me parece importante. Déjame solo una pregunta. Pero, por ejemplo, nosotros tenemos la experiencia de los chicos fumadores de marihuana que empiezan a tener severos problemas en la memoria porque daña el hipocampo. ¿Y qué pasaría? Además, pues yo te entiendo, en las medicinas hay algunas que tienen efectos adversos feos, vos lo dijiste, y estoy de acuerdo completamente, has dicho una verdad, pero también puede ocurrir que de repente después con el tiempo de uso, chicos muy jovencitos, si empezaron a los 3, 4 años de esto, con los 7, 8, 10 años empiezan a tener pérdidas de memorias graves o irreversibles, también es una tragedia. Nosotros hay que estar chicos... hay que conocer lo que se hace. Sí, nosotros conocemos muy bien. Tenemos chicos que con una medicación anticonvulsivante cambian la personalidad y se vuelven impulsivos, de modo que tienen que usar casco porque se pegan la cabeza contra el piso. Contra eso, nada, o sea, no hay nada que me parezca grave. Claro, pero vos sabés que en este momento ya en la Argentina está empezando a desarrollarse una división de la medicina que se llama farmacogenética, que podemos con células hacer estudios genéticos, células que se sacan de la parte interior de la mejilla, y se puede saber ya con anticipación qué chico, qué persona va a tolerar un medicamento y cuál no lo va a tolerar, porque genéticamente somos todos diferentes. Entonces, si en la medicina ya estamos haciendo eso, hay una lista muy grande de medicamentos que ya están estudiados, y yo a una persona le puedo, con ese estudio que se hace, dura 20, 30 días hasta que está listo, puedo prevenir cualquier efecto adverso. De esto no se ha estudiado nada. Por eso, esperamos los estudios cultivando. Sebastián, ¿alguno de los proyectos que está tratándose en el Congreso, conocés los detalles? ¿Te parece que tiene más chances que otro? En este momento en el Congreso hay, por ejemplo, en la Cámara de Diputados más de 6 proyectos presentados, se están discutiendo en la Comisión de Salud. En este momento se está tratando de ver cómo se elabora la letra chica de un proyecto consensuado que, como te digo, la base es que contemple no solo la importación, que hoy hay una especie de acuerdo mayoritario en permitir la importación de un aceite de cannabis que sirve para tratar solo el 10% del total de patologías de epilepsia pediátrica, un universo muy pequeño, al cual dentro de ese universo encima son muy pocas las personas que pueden pagar los $300 que cuesta ese tratamiento. Por eso en este momento la discusión más importante que se está dando en el Congreso es cómo llevar adelante un proyecto que contemple las necesidades, por ejemplo, de las madres que están agrupadas en Mamá Cultiva, que necesitan no solo la importación de este producto para un grupito específico de niños, sino también que se permita la producción nacional y sobre todo el autocultivo, que las madres puedan cultivar en las condiciones que el Estado exija, con la rigurosidad, por supuesto, que tiene que existir y los controles que el Estado exija, pero que se permita el autocultivo de cannabis. No solo el Estado argentino está vulnerando el derecho a la salud de un montón de pacientes medicinales y de un montón de niños menores de edad que necesitan el cannabis para salvar sus vidas, sino que va mucho más allá la vulneración de esta población, porque estamos hablando de que el Estado no solo no les brinda su medicina o un acceso seguro a una medicina que comprobaron ellos mismos que es lo único que les salva de tener estas 500 convulsiones por día, sino que los criminaliza por producirlas ellos mismos. Estamos hablando de una vulneración de los derechos humanos gravísima que hay en este momento en Argentina, que afecta a miles de familias que, como bien dice Valeria, ya no están pidiendo permiso para hacer uso del cannabis medicinal, sino que lo están cultivando y lo están elaborando ellos mismos, y lo único que piden al Estado es no ir presos y que el Estado regule de alguna manera que estime específica para que lo que ellos están haciendo tenga un margen de legalidad y no estén expuestos a penas de 15 años de prisión. Así las cosas. ¿Sienten la persecución, Valeria? ¿Te ha tocado, digo, en algún momento sentir que corrías un riesgo? Digo, No, como primera medida nosotras
fuimos durante muchos años presas de una enfermedad. Claro. O sea que lo que menos me importa es ir presa. Lo que me preocuparía sería que me lleven las plantas. Y en mi caso, hablando de mi particular, ahora, hablando con otras mamás, porque somos muchas las madres cultivando, hay mamás en Misiones, en Córdoba, en Santa Fe, son un montón, en Tierra del Fuego, en Esquel, bueno, no me voy a acordar de todas, me van a matar cuando lo diga, pero son muchas las mamás cultivando, y una mamá de San Juan me decía el otro día que yo era muy valiente y un montón de cosas porque mostré las plantas en mi casa por televisión, y que ella no lo podría hacer nunca porque en Jujuy, por ejemplo, la policía es muy violenta aparentemente, o es mucho más difícil. Entonces yo no siento la persecución y la verdad no me importa, a mí me desvive, pero me desvive la madre que no tiene la información que necesita tener, que está viviendo una vida miserable innecesariamente, que está con su hijo convulsivando hace 15, 10, 15, 20 años, un año, todos los días. Esa mujer a mí me desvive. Esa mujer me desvela y quiero llegar a ella y quiero que le llegue la información y quiero que sepa que en Estados Unidos, en Israel, en Chile y en un montón de lugares se usa este aceite, se usa esta planta que es maravillosa, y necesito que salirme y que nos saquen del lugar de delincuencia donde hoy nos ponen, porque yo, para la ley, es lo mismo un narcotraficante que nosotras, y esto no puede ser así. Bueno, ojalá que le esté llegando a muchas madres el mensaje esta noche aquí en Día Cero. Les agradezco a los tres por haber venido. Doctor Kalina, Valeria, Sebastián, gracias a todos por haber estado hoy en Día Cero. Y